Este 8 de septiembre de 2022 vamos a conmemorar la diáspora vasca, recordando una de las asociaciones de los vascos en el exilio, que es el Instituto Americano de Estudios Vascos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta presentación se basa en el libro publicado por la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay. En el 2012 es una contribución a perfilar a la diáspora del siglo XX que llegó a la Argentina. Valga este tema para celebrar el Día de la Diáspora del 8 de septiembre del 2022, ya que aporta una visión de la diáspora de intelectuales vascos en el siglo XX. El instituto nucleó a la intelectualidad vasca en el exilio de la Argentina y a intelectuales vascos argentinos. De hecho, fue creada en la casa de Enrique de Gandía, un historiador argentino de raíces vascas que reunía a intelectuales vascos. Además, se va incorporando personalidades vascas que residen en otros países como Euskal Herria, Venezuela, Estados Unidos, tanto como miembros correspondientes. De esa manera se va cumpliendo el carácter continental de su denominación. Este es el libro que ha publicado la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay. Vamos a dar los antecedentes de la creación. Vamos a enunciar las instituciones vasco-argentinas creadas como prolegómenos de la creación del Instituto Americano de Estudios Vascos. Excluimos los distintos centros vascos argentinos que se fueron creando, como la URACBAT en 1877, Gurechea en 1928, el Centro Navarro en 1895, el Centro Vasco Francés en 1895, Escolechea en 1905, que se iban formando de las distintas localidades o de afinidad asociativa. Los antecedentes son el Comité Pro Inmigración Vasca, el Coro Lagunonac, Eusko Deia y el editorial Ekin. El Comité Pro Inmigración Vasca, este comité fue formado para poder agilizar el asentamiento de los vascos en la Argentina. El comité avalaba al vasco que quería asentarse en la Argentina en los trámites legales, teniendo en cuenta que en muchos casos se trataba de refugiados carentes de documentación a causa de la Guerra Civil de España. El presidente que firmó el decreto fue Roberto Marcelino Ortiz y cuando ponía su firma advertía a los miembros del comité que no quería ver luego a los vascos vagabundeando por Plaza de Mayo. Una aguda reflexión hizo reír a todos. ¿Cuándo se vio a un vasco no trabajando? Luego el peronismo desmanteló a esta organización. En esta foto estamos presentando la reunión en el Jockey Club del presidente Aguirre en el exilio y miembros del Comité Pro Inmigración Vasca. El presidente Ortiz con allí estarán Aldasoro, está el Lehendakari Aguirre del País Vasco, luego el presidente Ortiz en el centro y otros dos asistentes. El secretario del comité era Diego Joaquín de Ibarbia. Vamos a hablar sobre la otra institución, el Coro Lagunonac. Fundada el 6 de enero de 1939 por un grupo de vascos radicados en la Argentina, pronto se transformó en un coro mixto dedicado al repertorio de canciones vascas y argentinas y sinfónicos corales bajo la dirección del padre Luis de Mallea, quien lo condujo hasta 1967, cuando su congregación le dio un nuevo destino. El otro fundación, el periódico Eusko Deia, La Voz de los Vascos en América, publicación periódica editada en Buenos Aires desde el 10 de mayo de 1939. Fueron sucesivos directores los delegados del gobierno de Euskadi en la Argentina, Ramón María de Aldasoro, Francisco Basterrechea y Pedro de Besaldúa. Este es el aspecto de uno de los ejemplares del periódico. Luego otra entidad es la editorial Ekin. Y la editorial Ekin fue fundada en Buenos Aires justamente en 1942 por Isaac López Mendizábal y Andrés María de Irujo, y contaba con promotores los también exiliados Manuel de Irujo, hermano de Andrés, Bernardo Estornés Laza y Sebastián de Amorrostu. Este último procedía de la inmigración durante la primera década del siglo XX y tenía una empresa de artes gráficas. La orientación de la editorial fue la consecuencia directa del momento político de la época. Los exiliados vascos salían de una cruenta guerra civil y la nueva dictadura franquista establecida en España llevaba a cabo una política restrictiva y negadora del euskera y de la cultura vasca en general.
Además, la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939, imposibilitaba la publicación y difusión de obras de temática vasca en Europa. Por ello, su influencia se extendía a todos los países del continente americano, donde existía una importante cultura vasca, y a partir de 1941, al concluir la Guerra Mundial, al País Vasco francés, además del resto de Francia y otros países europeos. Los fundadores: Andrés María de Irujo, Isaac López Mendizábal. La colección más destacada de esta editorial es la colección de la Biblioteca de Cultura Vasca, y acá vemos el formato que tenían. María Elena Echeverri, viuda de Irujo, en el stand de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay, en la Feria del Libro en Buenos Aires, con los libros de la editorial Equín. Y por último vamos a ver el Instituto Americano de Estudios Vascos. Fue creado en la casa del historiador Enrique de Gandía. Se reunieron en esa oportunidad Enrique de Gandía, Justo Gárate, Andrés María de Irujo, Elpidio Lazarte, el presbítero Gabino Garriga, el padre Bonifacio de Atún y el padre Miguel de Alzo. El primer grupo de adherentes, además de los que citamos en primer término, el padre Francisco Madina, el doctor Isaac López Mendizábal, Félix Loizaga, el Leo Gotti, Pedro de Basaldúa, el ingeniero Carlos Cucuyu. El segundo grupo se agregaron luego Monseñor Nicolás Esandi, Santiago Cunchillo, Pedro Echeverría, Rómulo Zavala, Francisco Barrechea, Vicente de Amezaga, Juan Cruz Alegui. Y los últimos adherentes del inicio fueron Juan José Guaresti Hijo, Juan José Esperne, José Urbano de Aguirre, Esteban Ochoa, Salvador Oría, Guillermo Leguizamón, Antonio Zagarna, Michel Iriart y Saturnino Semborain y Adolfo Bioy. Por último, tenemos a Diego Joaquín Ibarbia, Martín Noel Iriba, Pedro Mediondo, José María Zarobe, Félix Echegoyen, Ramón Mendizábal, José Guisasola, Carlos Alberto Erro, Antonio Lascurain e Isidoro de Faguaga. El Estatuto Social, cuya redacción estuvo a cargo de los doctores Gandía, Ayans, Irujo y Lazarte. La vida de la entidad inició su desenvolvimiento. El artículo segundo del Estatuto da idea cabal de los propósitos. El Instituto tiene por fines fundamentales unir a los amantes del País Vasco, especializados en algún aspecto de su prehistoria, historia, antropología, folclore, lengua, literatura, derecho, economía, arte y demás ciencias, e intensifican estos estudios profundizándolos y divulgándolos. La elección de las autoridades, hecha una semana después, el 25 de agosto, fueron elegidos Monseñor Nicolás Ascendi, presidente, Elpidio Lazarte, vicepresidente primero, Justo Gárate, vicepresidente segundo, Andrés María de Irujo, secretario de actas. Para los cargos de secretario general, tesorero y vicetesorero quedaron elegidos en definitiva Santiago Cunchillos Manterola, Carlos Cuculio y Juan León Cruzalegui. Las presidencias de Sandi, Zagarna y Noel. El presidente electo, Monseñor Nicolás Esandi, tomó posesión de su cargo el 5 de diciembre de 1943 en la sesión celebrada en el Colegio Salesiano de San Carlos. En la del mes de agosto de 1945 se acordó elegir el centro Gure Echea como sede de funcionamiento de la Secretaría del Instituto y lugar de sus reuniones. El 29 de agosto de 1948 falleció en su diócesis de Viedma Monseñor Esandi. En la sesión del 20 de julio de 1949 fue elegido para sucederle el doctor Antonio Zagarna, pero murió al poco tiempo sin poder tomar posesión del cargo. El 29 de noviembre de 1941 el Instituto eligió el arquitecto Martín Noel Iribas en cumplimiento del artículo 3, que estatuye como medio para lograr el fin institucional la celebración de conferencias, jornadas y congresos de estudio, de edición de obras y toda clase de publicaciones, no menos que la fundación de bibliotecas, tuviéronse desde las primeras asambleas
y se disertaron sobre varios temas. En la sesión del 25 de junio de 1945, tenida en el Gurechea, disertó sobre nombres geográficos de Andalucía explicados por el vascuense. El 21 de octubre de 1945, el vicepresidente primero, doctor Lasarte, leyó un panorama en lo que pudiera hacer el Instituto de Estudios Vascos, en el que expuso como objetivo del mismo aprovechar con finalidades prácticas el conocimiento del pueblo vasco para una mayor y más amistosa aproximación artística, económica, social y emigratoria entre los pueblos, instituciones y gobiernos de América y pueblos, instituciones y gobiernos del País Vasco, en la noble, muy leal intención del bien común. El comité continúa el doctor Bastarrechea, quien explicó neta y la utilidad que reportaría el Instituto de imitar en la distribución del trabajo investigador las normas que seguía Europa, la gloriosa Sociedad de Estudios Vascos, que estaba dividida en secciones diversificadas por materias, al frente de cada una de las cuales se hallaba un miembro de los integrantes de su junta permanente. El instituto puso entre los propósitos de la fundación el de edición de obras y toda clase de publicaciones y trató de cumplirlo desde las primeras jornadas. El título de la obra sería Historia del pueblo vasco y su influencia en la historia universal. Dentro de esta tesitura publicó más de una docena de títulos, esbozando lo que desde 1942 sería la colección Equín, iniciada por el doctor López Mendizábal. Varios títulos de la Biblioteca de Cultura Vasca del editorial Equín, escritos por los miembros del Instituto Americano de Estudios Vascos. La colección de 174 números del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, con la crónica de hechos importantes de la comunidad vasco-argentina y sus protagonistas. Una serie de conferencias brindadas en los centros vascos de la ciudad de Buenos Aires, las actas de sus reuniones periódicas escritas por los secretarios de actas del Instituto Americano de Estudios Vascos, una correspondencia nutrida con distintos contactos, una historia de la institución escrita por uno de sus miembros para preservar la memoria de lo hecho con sus reuniones y conferencias, y una reseña biográfica de sus miembros y sus miembros correspondientes. Dentro del legado vasco, por último, además de lo material, representó una forma de cultivar la cultura vasca en una época en que en Europa estaba limitada. Parte de los títulos generados fueron en Europa, que no editaba este tipo de temática por razones políticas. El asociacionismo de intelectuales vascos en el exilio, que los contuvo en un contacto con intelectuales vascos y en el mundo con escolólogos de diversos países. Miembros del instituto, ahora vamos a ver un pantallazo, todos los miembros del instituto que hemos logrado fotografías. En primer término, vamos a hacerlo por orden alfabético. José Urbano Aguirre, de 1888 a 1957, fue un abogado y diplomático, autor de varios libros. El siguiente es Miguel de Alzo, de 1896 nació y murió en 1966. Fue un religioso, un filósofo y un escritor. Vicente de Amezaga Aresti, nació en 1901 a 1969, escritor y traductor de lengua vasca. Francisco de Amororto, nació en 1912, murió en 2005, empresario del papel y benefactor. Eugenio Aramburu, nació en 1938, es abogado, profesor y ejecutivo empresarial. José Antonio Arana Martija, de 1931 a 2011, fue un gran musicógrafo y escritor. Roberto José Arredondo fue general, ingeniero y miembro de la Academia Nacional de Geografía, un gran geógrafo. Iñaki Díaz Piazu fue un sacerdote, benefactor y escritor. José Miguel de Barandiarán fue sacerdote, prehistoriador y etnólogo. Pedro de Basaldúa, de 1906 a 1985, fue un escritor y periodista político. Carlos Bastanchuri, nació en 1936, ingeniero agrónomo y diplomático. Alessandro Bausani, de 1921 a 1988, fue un lingüista islamista y estudioso de las religiones italiano, y también aprendió vasco y habló sobre esta lengua y escribió artículos sobre esta lengua. Juan Esteban Belsa,
de 1918 a 1985 fue un religioso y historiador. El que les habla, Jorge Beramendi, nacido en 1947, ingeniero nuclear e historiador. Jorge Bertolaso Stella, un lingüista y pastor brasileño. John Bilbao, euskeriólogo y bibliografista. Adolfo Bioy, 1882-1962, abogado y productor agropecuario. Carlos Burundarena, 1921-1998, ingeniero y político. Juan León Cruzalegui, 1895-1989, pintor y escritor. Santiago Gunchillos, 1882-1953, abogado, político y traductor. William Douglas, nacido en 1939, escritor y euskeriólogo. Martín de Elizalde, en 1940, obispo emérito de 9 de julio. Nicolás Cesandi, 1876-1948, obispo y escritor. Bernardo Escornés Laza, 1907-1999, editor, escritor y euskeriólogo. Miguel Ángel Echeverri, 1905-1977, médico. Richard Etulain, también un gran estudioso norteamericano del vasco. Miguel Esquerro, 1938, escritor y euskeriólogo. Isidro de Faguaga, 1893-1976, cantante lírico, escritor y euskeriólogo. Mauricio Flores Caperochipi, nacido en 1901, muerto en 1997, fue un pintor, galerista y crítico de arte. Emil Forrer, 1894-1986, asiriólogo e hititólogo que estudió también al pueblo vasco. Rosalind May Frank, una filóloga norteamericana. Justo Gárate, 1900-1994, médico y político. César García Belsunce, abogado e historiador. O Juan Octavio Gauna, abogado y político. Bernardo González Arrilli, 1892-1987, escritor e historiador. Héctor Mauricio Goyenechea, nacido en 1938, es el creador de varias instituciones vascas, estudioso de la raza vasca. Juan José Guaresti Nieto, abogado. Ildefonso Gurruchaga, 1902-1974, historiador y abogado. Emilio Ardoy, 1911-1995, abogado y político. Jean Arit Chelar, 1923-2013, lingüista y euskeriólogo. Diego Joaquín Di Barbia, ingeniero agrónomo y abogado. Nicomedes Higuaín, organista y escritor. Michel Iriart, periodista militar y euskeriólogo. Ángel Irigaray, 1899-1994, médico y escritor. Andrés María Dirujo, abogado, escritor y euskeriólogo. Manuel Dirujo, su hermano, 1891-1981, abogado, político y escritor. Ricardo Lafuente Machaín, 1882-1960. Elpidio Lazarte, 1898-1960, abogado y economista. Vicente Lacunain Fernández, 1916-2010, licenciado en Letras y periodista. Guillermo Leguizamón, 1878-1949, abogado y productor agrario y director de empresas. Anselmo de Legarda, el verdadero nombre, ese es el nombre de religión. El verdadero nombre Francisco Bacaicoa, 1913-1991, religioso y filólogo de la lengua vasca. Isaac López Mendizábal, 1879-1977, doctor en Derecho y Filosofía y Letras y licenciado en Ciencias Empresariales, impresor y profesor de vascuence durante años en el Laurac Bat. Francisco Madina, 1907-1972, religioso, músico. Néstor Mendía, contador y empresario. Bernardo de Mesanza y Ruiz de Salas, 1912, ingeniero agrónomo y publicista. Martín Alberto Noel, 1919-2001, periodista y escritor. Martín Noel Iribas, 1888-1963, arquitecto y político. Salvador Oría, economista. Julia Ollanarte, 1920-1998, jurista y político. Antonio Pajés Larraya, 1918-2005, profesor de literatura y político.
Miguel Pelayo Orozco, 1913-1998, escritor. Eloy Placer Lecea, 1914-1974, profesor de letras. Félix Ernesto Puchulum, médico. Jorge del Rezo, religioso y musicólogo. Santiago Rubió Tuduri, de Mallorca, ingeniero y estudioso de lo vasco. Antonio Sagarna, 1876-1949, jurisconsulto y político. Luis María Sarobe, 1886-1946, general y escritor. José María Satrústegui, 1930-2003, religioso y escorólogo. José María de Sacia, 1926, religioso y escorólogo. José Ignacio del Yechea, 1928-2008, religioso, historiador y profesor. Martín de Ugalde, 1921, desconocemos la fecha de fallecimiento, escritor y periodista. Juan José de Urquiza, 1911-1998, profesor y escritor. Rómulo Zavala, escritor e historiador. Otros miembros que no hemos conseguido las fotos y los agrupamos entonces en esta diapositiva: Pedro Aberesturi, Francisco de Abrisqueta, José María Milivia, Pedro María de Amororto, Jorge Artalleta, Bonifacio de Ataún, Eulogio Ayans, Alberto Ascona, Domingo de Bericiartúa, Carl Bouda, Rodolfo Ricardo Carrera Alberdi, Julio Colombres Garmendia, Carlos Cuculio, Carlos María Dardán, Pedro Echeverría Ismendi, Carlos Alberto Erro, José Erro, Félix Echegoyen, Miguel Ángel Echeverri Gavino Garriga, Juan Octavio Gauna, Wilhelm Guise, Leo Gotti, Juan José Guaresti Hijo, José Guizazula, Margarita Imas, Alfredo Inzauguarat, Juan Ibarne, Patricio Jaca Otaño, Domingo Jaca Cortejarena, Carlos Augusto Landaburu, Juan Francisco de la Rechea, Antonio Lascurén, Ramón Lequerica, Félix Loizaga, Juan Pedro Maguna Goicochea, Hidalberto Raúl Maglio, Grant y McCall, Pedro Mendiondo, Ramón Mendizábal, John Mishko Garay, Julen Rentería Uralde, Víctor Ruiz Añibarro, Alfredo Sánchez Gamarra, Raúl Salaverna, Alberto Sarasola, Luis Beltrán Sola, Norbert Tañer, Federico Adolfo Ugarte, Leónidas de Bedia y Enrique Williams Álzaga, Guillermo Sarabaitia, y Saturnino Semboray. Boletín del Instituto. Uno de los logros es haber iniciado la publicación. El Pidio Lazarte tenía interés en editar una publicación desde su fundación el 20 de junio de 1943, pero debió esperar a que se concretase el proyecto hasta el último trimestre de 1950, cuando salió el primer número del boletín. Su director fue el padre Gavino Garriga. El Instituto Americano de Estudios Vascos se encomendó la distribución a la editorial Equín, y primero la imprimía en los talleres de Pío IX y luego en SBP de La Plata, cuando el padre Garriga fue a vivir a esa ciudad. El director publicaba artículos como José de Aralá y otro colaborador, Andrés María de Irujo, firmado con Andrés de Lizarra o ADL. Bonifacio de Ataún reemplazó a Garriga en 1964 y dirigió la publicación hasta 1977. El último reemplazo como director estuvo a cargo de Andrés Irujo, que lo gestionó hasta su fallecimiento en 1993. Este es el boletín del Instituto. El desarrollo de las publicaciones, numerosos colaboradores, además del Instituto Americano de Estudio Básico, hicieron posible la revista. La fidelidad de los suscriptores fue ejemplar. En varias ocasiones se dejó de publicar con regularidad, pero luego se ponía al día. En ocasiones editó números anuales para ponerse al día. Además de artículos de temas de estudio, también editó noticias de actividades que la comunidad vasca en la Argentina llevaba a cabo. Así, en 1983, pormenorizó la creación de la Fundación del Vasco Argentina Juan de Garay, creada por 110 personalidades, entre ellas el propio director del boletín, que se procuraba la venta de un número de ejemplares. El primer número de 1950 hace un repaso de la actividad de 7 años del Instituto Americano de Estudios Vascos, y a partir de ahí se pueden seguir las actividades del instituto. El idioma esencialmente castellano, pero había artículos en lengua vasca escritos por Isaac López Mendizábal. En el primer número hablaba sobre los apellidos vascos, y en el último número, 174, Andrés María de Irujo estaba haciendo un elenco de los apellidos vascos.
La revista se mantenía a través de una serie de suscriptores y el aporte de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay, que compraba 500 ejemplares para sus miembros. El último número que se había preparado Irujo, el 175, para el trimestre octubre-diciembre de 1993, estaba en imprenta y la Fundación Vasco-Argentina le pidió a María Elena Echeverri que lo retirara una vez impreso, pero hubo dificultades porque se perdieron los originales de la imprenta y no pudo editarse aún, ofreciendo la colaboración. La fundación entonces publicó una revista Vasco Subcultura como continuadora de la distribución de una publicación entre sus miembros. Epílogo. Últimas palabras. En una de las últimas reuniones regulares en 1995 que hemos celebrado en la biblioteca del Centro Laurac Bat, los miembros presentes elegimos por última vez las autoridades del instituto. El presidente Diego Joaquín Ibarria fue elegido por adhesión de todos, pero la organización descansaba en el resto del equipo elegido, ya que se trataba de un presidente de avanzada edad. Sin embargo, las reuniones se fueron espaciando hasta cesar completamente por falta de interés del equipo elegido. En 1999 caducó el mandato de las autoridades y no fuimos convocados para una nueva elección. Se hizo un nuevo intento de una reunión efectuada en noviembre y diciembre de 2003 en la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay y asistieron incluyendo el último presidente Diego Joaquín Ibarra y 7 miembros y se excusaron algunos miembros mientras otros resistían continuar, incluso enviando cartas documentos en el sentido de entorpecer las reuniones, ya que el grupo de gestión elegido y cuyo mandato se encontraba vencido por el transcurso del tiempo, pero a su vez era responsable de la inacción. Instituto Americano de Estudios Vascos, repositorio de sus publicaciones. Había pues cerca de 20 miembros en vez de los 40 previstos en el estatuto porque no se reponían las personas que fallecían. En este momento, en 2022, quedan 8 miembros. Sin embargo, persiste la voluntad de mantener el Instituto Americano de Estudios Vascos. Estos miembros se desempeñan en el ámbito de la cultura vasca en la Argentina y en otras instituciones. El autor de esta presentación, Jorge Veramendi, escribió un libro sobre el instituto para que no se perdiera la memoria. Se puede leer gratis en este sitio de internet y se pueden comprar ejemplares en la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay. Asimismo, existe un número de boletines a la venta del periodo 83 y 93. En este periodo, la Fundación distribuía entre sus miembros esta publicación y la Fundación se conserva para consulta en biblioteca de la colección de los boletines del Instituto Americano de Estudios Vascos y la colección de cultura vasca EKIN de autores del instituto. El repositorio de documentación y miembros actuales, mientras la correspondencia y las publicaciones del Instituto Americano de Estudios Vascos las preserva Mariana Echeverri, presidente de Escocultura Echea o Esqueche. Miembros actuales son Eugenio Aramburu, María Elena Echeverri, viuda de Lujo, Olio, Mauricio Goyechea, Jorge Veramendi, Miguel Esquerro, Carlos Bastanchura y Juan José Guaresti Nieto, Martín de Elizalde. Hagamos votos para poder relanzar la institución a partir de los actuales miembros y aumentar su número a los 40 que marca el estatuto. Nada más, muchas gracias por escucharnos.